la poesía? Difícil definir, difícil y no a la vez, ¿no? Me viene así, improvisando, me viene a la mente, a la memoria una frase de Henri Mechonic, un poeta y filósofo francés, que dice: la poesía, esa gran desviación. Y podríamos decir en principio que la poesía es una desviación. También podríamos decir una desviación del lenguaje, una desviación de la mirada. Es un corrimiento del mundo, es el paroxismo del lenguaje, es donde el lenguaje encuentra su máxima posibilidad, su máxima expresión. Es un borde donde el lenguaje está a punto de perder el sentido, ¿no? Algo de esto decía Deleuze. Pero más allá de Deleuze, digo, yo lo vivo permanentemente, lo vivía permanentemente antes de haber leído eso que dice Deleuze, ¿no? Esta sensación de cómo llevar el lenguaje a zonas prohibidas del lenguaje, ¿no? A zonas que están en riesgo, en riesgo de perder el sentido, y sin embargo, si uno encuentra ese punto justo, ese punto preciso antes de que el lenguaje se desborde, ahí es donde está la poesía, ¿no? Porque ahí se siente, se percibe, se vive esa vibración que genera un gran verso, ¿no? Esas mujeres que hunden sus ropas en los ojos soy yo. Abrazo hijos reflejados en las ventanas de Vermeer. Hay cansancio en la lechera, laúdes que el siglo ampara, la cuerda rota. Partos amasan el pan del día, fetos enlutados en la rueca del desteje. Los seres que amo agujerean mi ropa con besos delicados. En la almendra demasiado triste de Paul Celan, la palabra circuncidada nombra al inhabitable. Aceite seco en tanta mirada hermosa y destructiva. Abarca dedos de manos cortadas. No tiene maternidad el inhabitable, ni balanza, para pesar la tristeza de la almendra de Paul Celan. Un número debajo de la nieve. Las crines de Paul Celan en el alambrado. El autor es una construcción de uno a través del poema, es decir, que en realidad con lo que uno se conecta es con la palabra. El autor es una referencia, es un dato, finalmente, ¿no? Porque si yo digo, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, ¿no? Esos dos primeros versos de Los Heraldos Negros, que es un poema hermosísimo de Vallejo. Quiero escribir, pero me sale espuma. Quiero decir muchísimo y me atollo. Por ejemplo, uno de sus poemas humanos. Yo tengo una memoria bastante mala, por desgracia. He hecho grandes esfuerzos para aprenderme poemas de memoria y me cuesta. Olvido partes, me quedan lagunas, pero algunos versos por ahí me hacen eco dentro siempre. Cuando leo Vallejo, leo su palabra, leo su poesía. No, es casi... Me vino a la mente algo vinculado a la religión con lo que yo no tengo absolutamente nada que ver desde el punto de vista teológico, digamos, ¿no? de Dios. Pero me vino a la mente esto de cuando dicen la palabra de Dios, se habla de la palabra de Dios. No sabemos quién es Dios, digamos, pero sí podemos leer sus escrituras o los que el hombre reprodujo, digamos, como escritura, ¿no? Sobre la palabra de Dios. Finalmente, el autor, cuando está lejano, es un fantasma, ¿no? Lo que está es la palabra, lo que está es el verbo, esa creación. Lo que dejó el Dante es la Divina Comedia, ¿no? Qué maravilla. Eso es lo que importa. En realidad lo que importa es el arte, es la obra, ¿no? Después, bueno, hay teorías, hay épocas, hay modas, el autor, la obra, qué sé yo,
¿Qué importa? ¿Qué vale? ¿Qué sé yo? Uno dice la Odisea de Homero y todavía nadie tiene claro si Homero fue alguien o no. Siempre hay teorías alrededor de eso. Hay tres, bueno, no vamos a hablar de este tema, pero quiero decir, ¿qué importa quién fue Homero? Si fue un ciego que hablaba a la vera del camino para recibir monedas y contaba, no sé, la guerra de Troya en la Ilíada, o fue un tipo que escribió, o fueron millones de tipos que lo escribieron entre todos. No tiene importancia, finalmente. Lo que importa es el texto, ¿no? Que uno va a ese texto y algo de ese texto a uno le dice, lo ayuda a vivir, le enseña a pensar, lo conduce en la vida, lo interpela, ¿no? Lo importante es lo que el texto te genera como encuentro, como diálogo, ¿no? Un texto te tiene un texto poético, cualquier gran texto, digo, te tiene que interpelar. O sea, un texto de Kafka te interpela, te moviliza, te genera cosas que ni siquiera entendés. ¿Por qué te pasan? A veces cuesta hasta ponerlo en palabras, ¿no? Entonces, digo, eso es lo que vale de un texto. Después es de Kafka. Bueno, eso es una referencia, es un dato, y a los que estamos vivos, digamos, nos alimenta la vanidad. Pero si vos te acordás algún verso que yo escribí de memoria y no sabes que es mío, no importa. Importa si ese verso te llegó por algo, ¿no? Bueno, Trilogía de la Tristeza es un libro muy especial para mí. Siento que es un libro en realidad difícil de leer, pero bueno, está dividido en 3 partes. Las 3 partes, cada una de las partes es un autor. Es un autor que tiene que ver, de alguna manera, que está vinculado al Holocausto. Bueno, yo me apropio de las vidas de esos autores y los recreo como parte de mí. La primera parte se llama Imre Kertész, que es un escritor verdadero, es un escritor húngaro maravilloso, fue premio Nobel de Literatura. Pero no importa, yo leí un día un libro de él que se llama Kadish por el hijo no nacido, y ese fue el libro que me inspiró para escribir este libro, la Trilogía de la Tristeza. La primera parte se llama Imre Kertész, la segunda Paul Celan y la tercera Franz Kafka. Son 3 autores que me han estimulado, digamos, que se han metido en mi persona, y desde ese estímulo yo escribo, ¿no? Imre Kertész, 1929, Budapest. Marcado de sol negro se pierde el amarillo. Campo de cenizas se ensucia Imre Kertész, 1944. Como un niño, sobrevive y regresa. Hungría lo bebe, lo escribe. Novelas vejadas no añoran. Llueven, sangre, seca, lenguaje entristecido. El que de mí no ha nacido piensa en mí apenas duerme cada noche. Sostiene mis mentiras cuando caigo. He tenido un hijo, Imre Kertész. Ha escrito en Auschwitz novelas indecibles. Han llagado mi poesía sus dedos, sus desórdenes. Supo de mí cuando de mí nadie sabía, ni siquiera yo, el infierno que me amaba. Supo encontrarme, recitándome un Kadish para enfermos de ausencias.